Vamos a seguir con cuidado con la queja, parte 2. Vimos la semana pasada en los versículos número del 11 del 1 al 25. No lo voy a volver a leer, ¿cierto? Porque era muy largo. Pero acuérdense que era el pueblo de Israel quejándose por el maná. Primero se quejaban, ¿cierto? Que decíamos que no aparecía porque se estaban quejando. Y por los capítulos anteriores veíamos que se quejaban, ¿cierto? Porque no comprendían la voluntad del Señor. O sea, ellos no estaban en contra de la voluntad de Dios, sino que no podían entenderla porque los llevaba, ¿cierto? 3 días lo hacía acampar, caminaban, ¿cierto? Una semana, después un año acampaban y no sabían cuál era el propósito del Señor para ellos. Y después se quejaban, ¿cierto? Porque comían puro maná. Maná, 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 ¿cierto? Desayuno, colación, almuerzo, cena, merienda, de todo, maná. Y ellos querían comer carnecita, ¿cierto? Entonces el Señor se enojó con ellos por reclamar. Y para recordar la predicación y para poder nosotros entender esto, tenemos que recordar qué significaba la queja, ¿ya? Recuerden que la queja es una expresión de dolor, de descontento, muestra de oposición o protesta por alguna cosa. Cuando nos pasamos la vida, ¿cierto?, quejándonos, vamos a vivir amargados y vamos a ver las bendiciones como maldiciones o vamos a ver todo como una desgracia. No vamos a poder ver la gracia del Señor para con nosotros. Así que antes de empezar con este mensaje, hermano, porque sí viene muy fuerte, sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz, dice, como espada de doble filo que atraviesa, dice. Imagínese a usted atravesándolo con una espada. Y dice, atravesando, dice, hasta los tuétanos, hasta el hueso, ¿cierto? Así es la palabra del Señor. Así que vamos a orar para que el Señor abra nuestros corazones, ¿cierto? Y para que Él haga en nuestra mente y en nuestro corazón un cambio, ¿cierto? Porque decimos estar agradecidos, pero nos quejamos. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por estar aquí en este lugar primeramente, porque nos concediste vida y salud el día de hoy. Te pedimos, Padre, para que preparen nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, Señor, a tu palabra. Tu palabra, Señor, es fiel y verdadera y no se equivoca jamás. Y lo que tú quieres, Señor, es que nosotros seamos mucho mejores, Señor, para ti. Que seamos mejores personas, que seamos mejores en todo, Padre, y que con nuestra actitud, con nuestras decisiones, con nuestros hechos te podamos honrar, Padre, te podamos glorificar y que todo el mundo pueda ver la luz de Cristo en nosotros. Ese es el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Saca toda distracción que venga de parte de Satanás para no estar atento a tu palabra, Señor. Y confiamos, Señor, en que esta palabra no quedará solamente aquí siendo oída, sino que podremos practicarla en el futuro, Padre, para poder crecer en lo espiritual. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a recordar, así una pincelada. Vimos el primer punto, que en primer lugar el pecado es una manifestación de inconformidad, desacuerdo y rebeldía hacia la dirección y la voluntad expresada por Dios. Y hablábamos, ¿cierto?, sobre el pueblo de Israel que se quejaba no por la voluntad de Dios, como decíamos, sino porque no podían entenderla. Y a veces nos creemos mejor que Dios y pensamos que las ideas de nosotros, la forma de vivir que tenemos es mucho mejor que la que el Señor tiene planeada para nosotros. Y nos volvemos nuestros propios dioses. En segundo lugar, vimos que la queja es una manifestación de ingratitud y menosprecio hacia lo que Dios nos ha dado. Y aquí hablábamos que nos familiarizamos tanto con las cosas, hablábamos del agua, ¿cierto?, que uno está acostumbrado a ir a la llave, abrir la llavecita, poner el vaso y sale el agua. Y la menospreciamos, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados a abrir el refrigerador, tener comida en la mesa, que nos damos gracias. A lo mejor usted pide la bendición, pero porque es algo rutinario, porque si no pide la bendición, ¿cierto?, le va a caer mal la comida.
Pero no, uno tiene que dar, no es pedir la bendición, sino que es dar gracias por el alimento que puso el Señor en la mesa. Entonces, estamos tan familiarizados con la provisión de Dios que nos olvidamos de dar gracias por lo que Él nos da, aunque sea mínimo. Señor, gracias por el agua, porque sé que en algún momento va a faltar el agua. Hay escasez de agua. Y aprovecharla, ¿cierto? Y cuidarla. Y sufrimos también, ¿cierto? Nos damos gracias por lo que nos da y sufrimos y nos quejamos por lo que no tenemos, ¿ya? Y eso también es malo, ¿cierto? Porque estamos tan pendientes de lo que queremos a futuro que no vemos, ¿cierto?, lo que nos ha bendecido y de dónde nos sacó el Señor, y sabemos que no podemos vivir ni en el pasado ni en el futuro, debemos vivir siempre en el presente, ahora. Hoy es el día, ¿cierto? Todos los días es el día en que el Señor nos da la oportunidad para poder volvernos y poder arreglar eso que está malo en nosotros. Pasamos al tercer punto, que la queja es pecado porque es una manifestación de injusticia para con el Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros magnificamos lo bueno de lo malo y lo que consideramos malo de lo bueno. ¿Qué decía el pueblo de Israel? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. ¿Cómo echamos de menos toda esa provisión, cierto, que teníamos ahí? Ellos tenían carne, aunque eran esclavos, pero comían bien. El pueblo se acordó de eso, pero no se recordaron de los egipcios que los molestaban, que les daban cargas pesadas, que lo hicieron servir con dureza y que en un momento determinado hasta los egipcios empezaron a matar, ¿cierto?, a sus niños. ¿Se recuerda cuando la mamá de Moisés lo escondió porque estaban matando a los niños, ¿cierto?, menores de 2 años? Entonces el libro de Éxodo claramente nos dice cómo ellos vivían. Dice que ellos vivían angustiados. ¿Usted ha vivido angustia alguna vez? Todos hemos sentido angustia en algún periodo de nuestra vida, ¿cierto? Pero ellos no recordaban nada de eso, solamente recordaban lo que comían. No se recordaban que los golpeaban, que los hacían trabajar de sol a sol, que los maltrataban, que los trataban peor que esclavos, sino que ellos se acordaban de lo que comían solamente. Entonces, ¿podemos comparar la libertad y la tranquilidad con una dieta equilibrada? ¿O con una dieta agradable? ¿Prefiere usted comer bien, tener todos los días alimento para comer, pero estar angustiados, estar esclavizados, estar pasándolo mal, llorando, triste? Es ridículo, ¿cierto? Yo creo que preferimos que sea poca la provisión diaria, pero estar tranquilos, estar felices, estar contentos, no estar angustiados. Entonces, ¿sabes cuál es nuestro problema? Es que nosotros queremos preparar nuestras propias vidas, nuestros propios paquetes de vida. Así cuando usted va al McDonald's, ¿cierto? Y hay combos, que usted no puede cambiar nada del combo, solamente agrandarlo. Así nosotros queremos hacer con nuestra vida. Queremos ir, ¿cierto? Y que la vida sea como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, nosotros quisiéramos tener los recursos económicos de aquella persona, ¿cierto? Del vecino que tiene auto, que tiene piscina, que tiene aquí, que no le falta nada. O nosotros quisiéramos tener el trabajo de aquel, o quisiéramos tener la familia de fulano de tal, o quisiéramos tener la salud de aquella, ¿cierto? Y también quisiéramos tener la relación con Dios de aquel hermano, ¿cierto? El hermano espiritual, el hermano que habla bonito, ¿cierto? Nos gustaría tener esa relación y yo no puedo. Y saben, lo único que usted y yo tenemos bajo control es nuestra relación con Dios. Es lo único que nosotros tenemos bajo control. Buscar o no buscar al Señor. Pero solo en un sentido, porque depende de nosotros ser obedientes y de buscar a Dios y de cultivar una relación con Él. Pero nosotros no tenemos control ni sobre nuestra salud, ¿cierto? Podemos ir al médico, podemos hacernos controles rutinarios, pero si el Señor quiere, ¿cierto?, que Satanás toque nuestra vida, nuestro cuerpo, como lo hizo con Job, que tocó su cuerpo y le envió, ¿cierto? Job era sanito y tenía de todo.
pero Dios permitió que tocara su cuerpo, ¿cierto? Y lo enfermó. Entonces no tenemos nosotros control sobre eso, ni sobre nuestros trabajos, ni sobre nuestros bienes, ¿cierto? Porque un incendio, una catástrofe y lo perdemos todo. No tenemos control sobre eso. Ni siquiera sobre nuestra familia, porque hay familias buenas, familias conforme al corazón de Dios que tienen hijos rebeldes. Vemos pastores, ¿cierto?, que sufren porque tienen hijos drogadictos. Pero no es porque se les haya dado una mala base, sino es cierto que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para tratar con nosotros, para probarnos. Entonces no tenemos control sobre eso y eso es una tristeza, pero lo que sucede es que la vida a la carta no existe. No existe que yo elija mi vida, yo quiero tener esto acá, quiero tener este cierto trabajo, este auto, esta casa, esta esposa, estos hijos. No podemos. Eso proviene, ¿cierto?, de Dios. Todos nosotros tenemos cosas que decimos, gracias Señor, y otras, Señor, ayúdame a sobrellevarlo y darte gloria. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos cosas que Dios quiere tratar en nosotros. Cuando éramos hijos de ira y de Satanás, éramos esclavos del pecado y estábamos en luz sin esperanza, ¿cierto? Estábamos perdidos y muertos allá afuera haciendo de todo. Estábamos sin Dios, que es lo peor, ¿cierto? Estar sin Dios en este mundo, sin propósito y condenados literalmente al infierno. Y a veces podemos ver cristianos anhelando cosas de su vida pasada. Están mirando, ¿cierto? Están en el reino del Señor, pero siguen asomando la cabeza para el lado para ver para el mundo. Y se acuerdan, ¿cierto? Se recuerdan de esas cosas que hacían. Esas cosas que eran gratas, ¿cierto? Dicen, yo recuerdo que yo hacía esto, que estaba mal, pero se sentía bien, ¿cierto? Nos tomábamos un trago, ¿cierto? Y nos mareábamos y nos sentíamos, era rico la sensación. Y nos desinhibíamos, ¿cierto? Y hacíamos cosas locas, muy locas. Entonces, de seguro, ¿cierto?, que era placentero para la carne, porque si no lo fuera, no sería tentación, ¿cierto? Si no fuera, el pecado no fuera placentero para la carne, no sería una tentación. Y nadie pecaría si no fuera rico pecar, ¿cierto? Entonces, pero Dios nos ha dado una nueva vida y esa nueva vida implica hábitos, prácticas, costumbres totalmente diferentes a las que nosotros teníamos antes. Y debemos dar gracias por eso, porque todo eso es para nuestro bien y para la gloria del Señor. En un cristiano, hermano, cuando llega a Cristo debe haber un cambio. No existe una persona que llegue a Cristo y no haya ningún cambio. Eso quiere decir, ¿cierto?, que lleva una religión y no ha cambiado y no ha tenido su encuentro personal con el Señor. Cuando un cristiano anhela aspectos de su vida anterior, está siendo injusto con el Señor, porque está olvidando que aquello que anhela es parte de un paquete que se inicia con la enemistad de Dios y con todo lo que conlleva eso. O sea, hay gente que mira, todavía me gustaría, antes de mi vida anterior, antes de Cristo, yo no lo pasaba mal. No tenía tantos problemas. Me gustaría volver a eso. Y cuando hacemos eso, hermano, estamos olvidándonos, como el pueblo de Israel, ¿cierto?, que los perseguían, que estaban siendo esclavos, que estaban siendo golpeados, que los tenían literalmente, ¿cierto?, para todo tipo de trabajo, pero ellos echaban de menos la comida. Y así hay muchos cristianos que no se acuerdan de dónde Cristo los sacó y que a lo mejor lo pasaban bien, era divertido, pero había un vacío en el interior que no podía ser llenado con nada y lo llenábamos con alcohol, con droga, con bailes, con amigos, con lo que fuera, pero no era suficiente porque eso pasaba y seguía el vacío ahí. En cuarto lugar, la queja es una manifestación de amargura que crece y se desarrolla contagiando a otros. Vuelvo a repetir, la queja es una manifestación de amargura que crece y se desarrolla contagiando a otros. Nos dice el versículo 4 que la queja empezó por los extranjeros. Cuando empezamos los versículos que leímos en Números, hablaba de que habían unos que estaban con ellos que no eran israelitas, que los estaban instando y quejándose, ¿cierto?, por el maná, y que querían comer carne. Entonces empezaron, ¿cierto?, los extranjeros
cuando ellos salieron de Egipto con algunos extranjeros, salieron y los siguieron porque entendían que ellos seguían al Dios verdadero y vieron todo lo que pasó en Egipto, ¿cierto? Las plagas, que murió Faraón y todo eso. Entonces ellos vieron que era el Dios verdadero. Pero salieron con el pueblo de Egipto, pero ya salieron quejándose. Y esta queja contagió al pueblo de Israel. En el versículo 6 de Números 11 vimos, dice, ¿hasta qué estado puede llegar la amargura y ser contagiada? En el versículo 10 dice, Moisés escuchó llorar a los israelitas y a sus familias, cada uno a la entrada de su carpa, y el Señor se enojó mucho y Moisés también se enojó. Imagínese, use su imaginación y imagínese el pueblo de Israel, que era mucha cantidad de gente, y todas las familias afuera de las carpas llorando y quejándose y lamentándose por haber salido de Egipto. Por haber dejado, porque el Señor los sacó de la esclavitud y porque estaban en esa situación en ese momento. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, estaba llorando fuera de la carpa y lamentándose. Y diciendo, cierto, estamos cansados. Y el mismo Moisés fue contagiado por lo que dice después el versículo 15, le dice al Señor, si me vas a tratar de esta manera, te ruego que me quites la vida. Moisés, el que fue escogido para sacar a este pueblo, el único que vio, cierto, a Dios. Él le decía, si me vas a tratar de esta manera, te ruego que me quites la vida, pues así me libraré de tanto problema. ¿Cuántas veces no hemos actuado así, hermanos? Que estamos en un problema angustiado y le decimos, Señor, ya no quiero vivir, no quiero estar aquí, quítame la vida. Y así estaba, cierto, un hombre de Dios, porque Moisés era un siervo de Dios, era un hombre de Dios, pero era tan humano como tú y como yo, que se cansa de los problemas, que se cansa de la queja, que se cansa, cierto, de siempre estar. Imagínense todo el pueblo de Israel todo el tiempo quejándose, porque tenían que caminar, porque estaban mucho tiempo acampando, porque querían agua, porque querían maná, tenían maná que querían carne. Entonces era cansador, ¿cierto? Él estaba sujeto a pasión igualmente que las nuestras, y él se desesperó, porque la inconformidad, hermano, es el sello de una persona amargada. Una persona amargada siempre está inconforme, nunca está conforme con lo que tiene, nunca está conforme. Y nosotros nos encontramos con muchas personas inconformes todo el tiempo. Y cuando vemos una persona que se queja constantemente por lo que se está quejando, por todo lo que le pasa, entonces, ¿cierto? Ahí está una persona que está amargada. Esa es la señal. Entonces, si permitimos que la queja nos domine, va a cambiar nuestra forma de pensar y de ser, y nos convertiremos en personas agrias, no amables y explosivas. Porque todo nos molesta, porque nada nos llena, no estamos conformes con nada. Yo creo, ¿cierto?, que varias personas, conocemos a varias personas que son así. Entonces al pueblo no le importó que Dios lo había hecho su especial tesoro. Imagínense, eran su nación santa, lo escogió. Desde todo el mundo lo escogió y era su nación santa, ¿cierto? Su especial tesoro, dice. Y ellos querían carne. A ellos no les importó ver la gloria de Dios manifestándose en el Sinaí. No, ellos querían carne. A ellos no les importó la gran salvación que Dios les había dado. No, ellos querían carne. Y algo tan pequeño, lícito, pero pequeño, les hizo olvidar todas las manifestaciones de grandeza y de majestad que Dios les había dado. Imagínense, vieron las plagas, todas las plagas. Los hijos de ellos, los primogénitos, fueron salvados, ¿cierto?, por el ángel de la muerte cuando marcaron con sangre la puerta. Vieron, ¿cierto?, cómo el Dios abrió el mar. Una nube los protegía de día y fuego, ¿cierto?, de noche, para que no pasaran frío. Su ropa no se envejecía, su calzado no se envejecía. ¿Pero qué querían ellos? Carne. En quinto lugar, la queja es un pecado porque es una manifestación de desconocimiento negligente de los propósitos buenos de Dios para nosotros. Repito, la queja es un pecado porque es una manifestación de desconocimiento negligente de los propósitos buenos que Dios tiene para nosotros.
Cada palabra de este punto tiene su razón de ser, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es que usted no conozca algo porque no tiene acceso, porque no ha estudiado, porque no sabe, ¿cierto? O no ha tenido la oportunidad de saberlo. Y otra cosa es un desconocimiento negligente. ¿Y qué es un desconocimiento negligente? Son cosas que usted debe conocer o que usted sabe, pero voluntariamente decide dejarlo de lado, ignorarlo. Ese es un desconocimiento negligente, pasarlo por alto, ¿cierto? Y lo que ellos preguntaban en el versículo 20 de Números 11, dice, Dios les dice, sino que comerán carne por todo un mes hasta que se les salga por la nariz y les provoque náuseas. Eso les sucederá por haber rechazado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado ante Él diciendo, ¿por qué tuvimos que irnos de Egipto? ¿Cómo que por qué tuvieron que irse de Egipto? Ellos mismos fueron los que clamaron para salir de la esclavitud. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 3, del versículo 7 al 9, dice, este es el Señor hablándole a Moisés cuando le decía, cierto, que fuera a donde Faraón. Dice, pero el Señor dijo, he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto y he escuchado sus quejas pidiendo ayuda. Estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios, los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y miel. Es la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. He escuchado los lamentos de los israelitas y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. ¿Se da cuenta? Ellos ya estaban clamando y llorando, quejándose delante del Señor que los librara, que los sacara, que los librara de la esclavitud. Estaban desesperados, angustiados, y el pueblo clamó para que el Señor los librara. Y ahora, después de 1 año y medio, dicen, ¿por qué tuvimos que irnos de Egipto? Dios les dijo dónde los iba a conducir. Aquí dice, a una tierra espaciosa, ¿cierto?, donde fluye leche y miel. Sabían ellos dónde iban a ir. Dios les dijo que lo haría un pueblo especial para que les sirvieran de luz a otras naciones. Pero, ¿por qué salimos de Egipto? Y es lo mismo que nosotros hacemos, hermanos, cuando decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Es lo mismo, hermano, nosotros estamos tan rebeldes como el pueblo de Israel y tan porfiados y duros de cerviz. Nosotros, hermano, tu propósito y mi propósito en la tierra es adorar al Señor. Solamente adorar al Señor. Es dar gloria y gozarse por Él, porque lo tienes, porque Él te escogió. Porque dice que Él escogió desde lo más vil, de lo más bajo, dice, para avergonzar a los sabios, dice que escogió a su pueblo. Él solamente quiere que nosotros le demos gloria. Él solamente quiere que nosotros nos gocemos por tenerlo en nuestra vida. Eso lo sabemos, pero no debe ser solamente una declaración conceptual. Algo que decimos, sí, yo agradezco porque Dios está conmigo aquí. Y cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene cualquier cosa en nuestra vida, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Nos desesperamos, nos angustiamos, nos quejamos. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué si yo soy tan bueno? Debe ser algo que domine toda nuestra vida, hermano. Adorar al Señor y dar gloria al Señor debe ser algo que domine tu vida, domine nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras decisiones en cada circunstancia que Dios dirige o permite en nuestra vida. Tiene el sello de su propósito que nos permita dar gloria a su nombre. Hermano, todo lo que te pasa en tu vida, todo, tiene el sello de Dios. ¿Usted cree que su vida está en la mano del Señor? Entonces, ¿por qué desconfía? ¿Por qué nos quejamos si dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien porque hay un propósito? Para los cristianos no hay cosas malas en la vida. No hay cosas malas.
Las cosas que según nosotros vemos malas son para que nosotros nos perfeccionemos, para que nosotros en esas pruebas le mostremos que somos leales a Dios, para que en esas pruebas mostremos el verdadero cristianismo, el amor que decimos tenerle al Señor. En esas pruebas, en esas circunstancias, como cantábamos el delante, Señor, tú eres mi paz. Pero lloramos, nos angustiamos, nos desesperamos y nos quejamos. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Siempre decimos aquí que debe ser ¿para qué, Señor? Y poder orarle al Señor dentro de su angustia o su tristeza o lo que esté pasando, decirle al Señor, Señor, yo quiero entender lo que tú estás haciendo conmigo. Si he pecado yo, muéstrame si yo he tomado la mala decisión. Pero si no es así, muéstrame qué es lo que estás sacando de mí para poder entenderlo. ¿Recuerda los primeros puntos? Necesitamos entender a Dios, entender la voluntad del Señor. Nos sirve caminar en un cristianismo donde usted dice, tengo que obedecer al Señor, tengo que obedecer, pero no sabe por qué tiene que obedecerlo. Eso no le sirve, usted tiene que entender a Dios. Porque cuando nosotros entendemos a Dios, todo lo que hace nace desde el corazón para agradar al Señor. No porque tengo que hacerlo, no porque estoy obligada porque los demás me están mirando, sino porque yo quiero agradar a mi Dios, a mi Señor y a mi Salvador. Y le quiero dar honra y gloria y quiero aprovecharlo. Entonces nosotros vemos eso en la Escritura de una manera muy clara. ¿Recuerdan ustedes a Lázaro? Van, ¿cierto? Y le dicen al Señor, el que amas está enfermo. Y claramente el Señor al final de este relato dice que él amaba a Lázaro, a Marta y a María, para que no quedara duda, ¿cierto? Que él los amaba, eran sus amigos. ¿Por qué pasa esto? Porque el Señor escuchó que Lázaro estaba enfermo, pero él no fue de inmediato. Pasaron 4 días. Entonces le dicen, el Señor escuchó esto y se quedó 4 días y luego fue y dijo, ok, no se preocupen porque él duerme. Después llamó a Lázaro, ¿cierto? Y le dijeron, ya que había pasado 4 días, le dijeron, Señor, no, porque hiede. O sea, ya ha pasado muchos días, él no va a poder resucitar, no va a poder vivir. Entonces, cuando Jesús lo resucita, dice en Juan 11:4, cuando Jesús escuchó esto, dijo, esa enfermedad no llevará a la muerte. Al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. O sea, la muerte de Lázaro tenía un propósito. ¿Cuál era? Mostrar la gloria de Dios y que Jesús era su Hijo. Ay, ¿qué hubiese pasado si Marta y María no hubiesen confiado en el Señor? Incluso una le dice, cierto, Señor, si hubieses estado aquí no hubiese pasado. Pero había un propósito. Entonces nosotros debemos entender que todo lo que hace el Señor en nuestra vida tiene un propósito. El caso del ciego de nacimiento en Juan 9:2 dice, sus seguidores le preguntaron, Maestro, este hombre nació ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió, no es que hayan pecado ni él ni sus padres, este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Fue al cierto el que Jesús hizo barro con saliva y le untó en los ojos. Entonces, a lo mejor al escuchar esto nos puede parecer cruel de parte de Dios que Él haga que nazcan niños o niños enfermos, ¿cierto? Para mostrar la gloria del Señor. Pero si nos parece cruel es porque precisamente no estamos entendiendo quiénes somos nosotros y quién es el Señor. Nuestra mente finita no alcanza a entender los propósitos que Dios tiene para cada persona. Ese es el punto de esto. Él siempre busca lo mejor para nosotros y lo mejor para nosotros es Él y su gloria. Métase eso en su corazón y en su cabeza. Lo mejor para tú, para mí, para ti es Él y su gloria. No necesitamos más, hermano. Usted no necesita nada más que Él, la gloria del Señor y Él. Y eso es lo que Él procura. Así que en cada situación difícil nosotros tenemos 2 alternativas.
o la consideramos parte del propósito de Dios para nosotros y le damos más gloria a su nombre, ¿cierto? Porque entendemos el propósito y le decimos, Señor, sea lo que sea que esté haciendo en mi vida, te glorifico porque tú eres fiel, eres verdadero y mi vida está en tus manos. O nos quejamos. Esas son las dos alternativas que tenemos. Lo que implica quejarse, ¿cierto?, es pecar contra el Señor. ¿Qué logramos con la queja, hermano? ¿Qué piensa usted que logramos con la queja? ¿Logra algo? Nada, ¿cierto? Solamente amargarse. No logramos nada con la queja. Solamente la ira de Dios y la amargura en el corazón. Al contrario, ¿qué logramos con considerar que lo que nos está pasando es parte del propósito de Dios en nuestra vida? ¿Qué logramos con eso? Cuando entendemos eso. Honrar su nombre, ser de testimonio y recibir el gozo que se recibe cuando somos vasos débiles y pecadores, como nosotros que somos instrumentos en sus manos para que su nombre sea exaltado, y el Señor usa lo que sea para cumplir su propósito bueno en nuestra vida. Porque en la palabra en ninguna parte sale que el propósito de Dios está equivocado. Dice que su voluntad es perfecta, buena y agradable. Y en sexto lugar, la queja es pecado porque muchas veces es manifestación de codicia. De codicia, hermanos. La codicia es un deseo vehemente pecaminoso. Nosotros vemos, ¿cierto?, como en Éxodo 16 el pueblo se quejó por falta de alimento y Dios le dio el maná. Luego en Éxodo 17 el pueblo se quejó por falta de agua y Dios les dio agua desde una roca. Y aquí en esta ocasión ellos se están quejando por algo más y algo diferente. O sea, se quejaban por sí, como decíamos en el otro estudio, se quejaban por no. Por lo que sea, ellos buscaban por qué quejarse. El problema es que nunca estamos satisfechos y somos como la sanguijuela de Proverbios 30. Y hermano, este versículo, yo he leído toda la Biblia, pero este versículo se los prometo que jamás en la vida lo había leído o no lo había entendido tan claramente como lo puedo entender ahora. Yo quiero que le ponga atención, dice la sanguijuela de Proverbios 30:15, dice, 2 hijas tiene la sanguijuela, que solo saben pedir, dame, dame. 3 cosas hay y a un cuarto que nunca se satisface. Cuando nosotros pasamos quejándonos, hermanos, de las cosas que el Señor nos da y hay amargura en nuestro corazón, somos como una sanguijuela. Aquí dice, que pide, dame, 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 pero por más que se le da, nunca se satisface. Hay una historia real de un hombre que tendía a la inconformidad. Así que en un momento de su vida, ¿cierto?, tenía un invitado en su casa y empezaron a hablar de la comida. Y su hija pequeña iba nombrando los platos favoritos de cada miembro de la familia, de su hermano, de su hermana, de su mamá. Y el papá le pregunta de una manera muy tranquila, amor, ¿y a mí qué es lo que más me gusta? Y ella responde con esa candidez e inocencia propia de los niños, papi, ¿a ti te gusta? A ti lo que más te gusta es lo que en este momento no tenemos. ¿Se da cuenta? ¿Nos sentimos identificados? Tendemos a hacer esto, queremos siempre lo que no tenemos. Y sufrimos por eso. Y no valoramos, hermano, y no miramos lo que sí tenemos. Conclusión. No permitamos que las situaciones estén sobre nosotros socavando nuestra condición espiritual, destruyéndonos emocionalmente. La queja solamente nos acarrea dificultades, hermanos, solamente dificultades, nos impide disfrutar lo que tenemos. Cuando estamos amargados y quejándonos constantemente de todo, que tengo calor, que tengo frío, que quiero ropa, que no tengo ropa, que quiero zapatos, que quiero este auto, que quiero esta casa, que quiero esto, que quiero viajar. Y quiero dormir hasta tarde. Cuando pasamos quejándonos, hermanos, no podemos disfrutar de lo que tenemos y se nos quita el gozo. Y eso puede acarrear juicio de Dios sobre nuestra vida. ¿Se acuerda cuando hablamos del gozo? ¿Dónde está tu gozo? Que el Señor dice, gozaos. Estar contentos con todo. Gozaos. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Puede acarrear juicio, ¿cierto?
que a veces puede ser manifestado dándonos lo que pedimos, hermano. Cansamos tanto al Señor, cansamos tanto de pedir, que a veces el Señor no nos da porque no es algo que nos conviene. Y a veces el Señor cuando nos da algo, porque le hemos insistido a decir, cuando el hijo le pide permiso para salir, pues dame papá, permiso, y hace pataleta, déjame salir, déjame. No, dile a tu mamá, no, dile a tu papá. Al final, cierto de cansancio, ya, ¿sabes qué? Ándate. Sale. Así el Señor, así cansamos al Señor también. Y nos da lo que pedimos, que no siempre nos hace feliz después de lo que obtenemos. Todo lo contrario, nos amargamos porque no era lo que nosotros pensábamos. Pedimos, hermano, y pedimos mal. Y el Señor dice, ok, te lo concedo, pero no como un bien, sino como un castigo. Recuerden lo que le dijo a los israelitas en Números 11, 18, dice, después dile al pueblo, purifíquense para mañana porque van a comer carne. Ustedes han llorado ante el Señor y han dicho, ¿quién nos diera carne para comer? Estábamos mejor en Egipto. El Señor les va a dar carne y ustedes van a comer carne. Y no comerán solamente un día, o 2, o 5, o 10, o 20 días, sino que comerán carne por todo un mes hasta que se les salga por la nariz y le provoque náuseas. Eso les sucederá por haber rechazado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado ante Él diciendo, ¿por qué tuvimos que irnos de Egipto? Obtuvieron carne, ¿cierto? Su carnecita. Pero eso les acarrió muerte porque el Señor, ¿cierto?, mandó algo al estómago, ¿cierto? Y murieron y le llamaron lugar de glotonería. Y ahí enterraron a muchos de los que comieron. Dios a veces nos castiga dando lo que nosotros tanto insistimos y que queremos y que Él ha querido librarnos de eso. Por eso alguien dijo, la mitad de nuestros problemas nos vienen por querer las cosas a nuestra manera y la otra mitad nos viene por conseguirlo. Le oramos al Señor y es lícito, ¿cierto? Es lícito el desear cosas y eso no es malo, hermano. No estamos hablando de que sea malo que usted anhele cosas, de que usted le pida al Señor por cosas a lo mejor materiales, aunque debiéramos pedir más cosas espirituales. Pero cuando nosotros tenemos esa confianza en el Señor y entendemos los propósitos del Señor, pedimos, oramos y esperamos en Él. Y nos quedamos tranquilos y nuestra vida sigue tal cual, normal, esperando solamente que lo que yo le pedí al Señor se cumpla cuando Él quiera, en el momento que Él quiera. ¿Cierto? Nuestra vida no depende de eso. Nuestra vida depende de Él. Y eso no significa que no pidamos a Dios ni que dejemos de hacer lo que es lícitamente correcto para conseguirlo. Siempre le he dicho, uno tiene que hacer lo humanamente posible por conseguir cosas o por hacer o por solucionar problemas, pero cuando ya humanamente posible no se puede, usted tiene que entregárselo al Señor, entregárselo a Dios. Ni tampoco significa que llamemos bueno y deleitoso a la aflicción y dificultades, ¿cierto? Porque no es bueno, o sea, no es rico ni lindo sufrir, ni llorar, ni estar angustiado. Eso no es rico, ¿cierto? No es satisfactorio. No significa eso. Pero sí que veamos cada cosa en su justa dimensión y que cuidemos nuestro corazón de amargarse, de afectarse o anularse por aquello que deseamos y no tenemos. Más bien debemos bendecir al Señor por todos sus beneficios. En el capítulo 11 hay muchas cosas, muchos detalles. Vimos, ¿cierto?, que se quejaban, vimos los extranjeros, vimos muchos detalles, pero el centro del capítulo es que ellos se quejaban por el maná y que era pan del cielo, ¿cierto? Y recuerdan que vimos que nosotros tenemos que ponerle atención a este punto porque es muy bueno para nosotros. Cuando en los tiempos de Jesucristo vinieron donde Él y dijeron, nosotros somos la única nación que ha recibido pan del cielo, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿Qué le responde el Señor? No, ese no era el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el verdadero pan del cielo? Jesús. Él es el pan del cielo. Eso lo dice en Juan 6, donde da el discurso del pan de vida. El verdadero pan del cielo es el Señor Jesucristo que descendió de los cielos para salvarte a ti y a mí. Y tú y yo tenemos el real pan verdadero del cielo, que es Cristo. Ese es nuestro maná.
En su peregrinar los israelitas recibieron agua de la roca. Lo podemos ver en 1 Corintios, nos dice que la roca era Cristo, que producía esa roca agua, ¿cierto? Producía agua. ¿Qué produce el Señor a través de su Espíritu? ¿Qué dice la palabra? Ríos de agua viva. Sabiendo nosotros eso, ¿habrá alguna cosa mejor que eso? ¿Mejor que el pan y mejor que el agua que nos da Cristo? Y si no hay nada mejor que eso, ¿nos vamos a quejar por lo menor teniendo lo mejor? ¿Se va a quejar, cierto, por alguna cosa que es insignificante teniendo al Dios del cielo, a su Salvador Jesucristo? ¿Usted considera que su vida presente es mejor que la pasada? ¿O todavía echa de menos las cosas del pasado? ¿O anhela, cierto, y siempre está mirando para atrás de lo que pudo ser o lo que era? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Por algo estamos aquí, estamos perseverando y luchando. Debemos pensarlo, nosotros tenemos lo mejor, no de Chile, no del mundo, no del universo. Nosotros tenemos al verdadero Señor Jesucristo que habita por fe en nuestro corazón, hermano. El Espíritu Santo vive dentro tuyo. Un pedazo de Dios, una parte del Señor vive dentro tuyo. Y no hay nada que se le compare a eso, nada. Mateo 16:26 dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero? Pero si pierde su alma, ¿o qué dará un hombre a cambio de su alma? Nada. Ni siquiera nuestra vida vale tanto como tener a Cristo. Entonces, la próxima vez, hermano, que nos vayamos a quejar, ¿qué debemos hacer? Respirar hondo, ¿cierto? Tranquilizarnos, repasar y revisar todo lo que tenemos empezando, ¿cierto? Por un gran Salvador en los cielos. Cuando usted se vaya a quejar, acuérdese que lo que tiene y lo que es suficiente para usted es Cristo, que nos promete una vida eterna que nadie jamás nos va a poder quitar. ¿Sabe, hermano, que yo creo que el Señor con estas palabras, yo le dije a ustedes, hace tiempo el Señor viene hablándome a mi vida sobre la queja, sobre el gozo. Y yo creo que el Señor esta mañana nos quiere hacer una cirugía a corazón abierto. Y Él quiere abrir nuestro corazón, hermano, y quiere sacar esa basura que hay en nuestro corazón. Ese desagradecimiento que hay en nuestro corazón. Esa queja. Esa injusticia. Eso malo que hay en nuestro corazón, Él quiere sacarnos. Cuando un corazón está enfermo hay que sacar, hay que limpiar, hay que restaurar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy día con nosotros. Quiere sacar esa basura, esa maldad, quiere sacar ese egocentrismo, hermano, porque cuando nosotros no estamos conformes con lo que tenemos, con nuestra vida, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con lo que sea que usted tiene que no está conforme, es porque usted se ha hecho su propio Dios y quiere las cosas a su manera. Y hoy día hemos aprendido que las cosas no son a nuestra manera. Si usted ama a Dios y tiene a Cristo en su corazón, la vida tiene que ser a la manera de Dios. Su vida tiene que ser a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque nosotros somos imperfectos, tomamos malas decisiones, nos equivocamos constantemente. Y el Señor hoy día quiere hacer eso con nosotros. Quiere abrir nuestro corazón y sacar esa basura. Eso que le impide que tú crezcas, eso que le impide que tú avances, eso que le impide que tú le glorifiques. Porque cuando hay desconformidad, cuando hay desagradecimiento, el Señor no habita en el pecado. No va a escuchar tu oración. Va a ser estorbo para tu oración. Va a ser estorbo para tu crecimiento espiritual, para tu avance. Por eso el Señor no está, por eso la predicación se llama cuidado con la queja, porque a los de afuera, ¿cierto? Se quejan por todo. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que somos cristianos, pequeños Cristo, no puede existir la queja en nosotros. Si tú tienes una enfermedad, hermano, dale gracias a Dios porque Dios por medio de la enfermedad te demuestra que tú eres carne y que eres débil. ¿Qué le decía Pablo? Bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hay muchas veces cosas que hace Dios que no entendemos, hermano. Yo el otro día hablaba con mi madre y ya ahora que ella está bien de su pierna, cierto que está en recuperación, hablábamos sobre los hijos y yo
me recuerdo cuando a ella le dieron la noticia que ella tenía cáncer, ella lloró y decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué cadera, brazo operado y ahora cáncer? Y estaba segura que se iba a morir y no entendía el propósito. Y yo le dije, mamá, Dios tiene un propósito para todas estas cosas. Y me acordé al tiro, ¿cierto?, de sus hijos. Le decía, mamá, a lo mejor esto va a acercar a tus hijos, ellos a lo mejor van a creer en el Señor. Y ella tuvo que perder parte de ella, parte de su cuerpo. ¿Y qué obtuvo de eso? Recuperó a su hijo que no tenía hace 4 años. Y decía, ¿pero por qué tuvo que ser en estas circunstancias? Porque no había otra. Porque Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente y no había otra forma de traer a ese hijo. Era la única forma. Entonces nosotros aquí podemos ver la gloria del Señor. Porque ella le falta parte, no tiene cáncer ya, ¿cierto? Le falta parte de su pierna, pero tiene a sus 4 hijos, que es lo que ella siempre anheló y lo que siempre ella ha orado. Incluso el que estaba ateo, ahora nombra a Jesús. Y le dice tatita a Dios, pero estamos avanzando. Entonces debemos entender que Dios tiene un propósito. Si lo amamos, Él tiene un propósito. Por más terrible que vea la situación, por más terrible que sea el problema, Dios tiene un propósito. Y debemos entenderlo. ¿Ya? Póngase de pie, vamos ahora. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos corriges todos los días, Señor. Tu Padre nos hace ver, Señor, que somos tan imperfectos, muchas veces tan infieles, Señor. Muchas veces, Padre, nosotros creemos estar caminando de una forma correcta, Padre, pero no lo hacemos. Y eso es porque te hemos dejado simplemente, Señor, porque ya no te buscamos como antes. Ya no leemos la palabra como antes. Ya no te adoro como antes, ya no te alabo como antes, Señor. Y no es culpa tuya porque tú siempre estás ahí para nosotros, Señor. Sino que hemos dejado que la amargura, hemos dejado que la queja, hemos dejado que la inconformidad, hemos dejado que nuestro yo crezca, Señor, y te hemos dejado de lado. Decimos estar agradecidos, Señor, pero de nuestra boca sale pura queja, Señor, pura desconformidad. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado. Porque tú nos enseñas, Señor, que debemos estar contentos con lo que tenemos. Porque tú dices que debemos gozarnos. Pablo, a pesar, Señor, de las cárceles, de casi muere, naufragio, él estaba gozoso. Porque entendía que Cristo era suficiente para él. Porque él vivía para Dios, vivía para Cristo. Y eso es lo que necesitamos nosotros, Señor. Necesitamos vivir para ti. Cuando venga un problema, una dificultad, Señor, levantar nuestros brazos y adorarte, alabarte porque eres bueno y porque estás haciendo cosas en nuestra vida, Señor. Porque tú estás sacando el estorbo, la basura que hay dentro de nosotros, Señor, y nos estás transformando a la imagen de tu Hijo Jesús. Porque transforman nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y cuando somos duros de servir tiene que venir, Señor, algo fuerte en nuestra vida para que entendamos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que solo te necesitamos a ti y con Cristo somos más que victoriosos. Quien nos fortalece en la debilidad, en la angustia, Señor, en la escasez, Él está ahí porque Cristo es suficiente para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque te tenemos a ti en nuestro corazón. Ayúdanos que la luz de Cristo, Señor, se muestre en nosotros para poder, Señor, alumbrar a este mundo lleno de oscuridad. Que cuando me duele la cabeza dar gracias, Señor, porque me duele la cabeza, porque soy humana, soy carne y tú me avisas que soy carne, que soy imperfecta. Cuando venga el problema, darte gracias, Señor, porque estás sacando, estás obrando en mi vida. Tú dijiste que empezarías una obra que vas a terminar, Señor. Y esa es nuestra confianza y nuestra fe. Decimos amarte, Señor, pero te dejamos de lado. Porque creemos, Señor, que nuestros pensamientos, que nuestros sueños, nuestra vida es mejor que lo que tú tienes para nosotros. Y nos equivocamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar con tus ojos.
a sentir con tu corazón que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, avivarlo para que cada decisión, cada reacción, cada actitud, cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea dirigida por tu Espíritu. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos, Señor, a refugiarnos, no a refugiarnos, Señor, en páginas, en internet, en personas, no, Señor, a refugiarnos en ti, porque tú tienes una respuesta para todas las cosas, Señor. Tú tienes la solución para todos nuestros problemas. Solamente debemos ir a las rodillas, Señor, y clamar a ti, y dice que tú responderás, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo con todas las cosas. Y si tú trajiste esta palabra a este lugar es porque la necesitábamos, Señor. Porque estamos fallando en esta área y necesitamos, Señor. Hay gente que nos mira, hay gente que no es cristiana, que nos está mirando, Señor, y no estamos siendo ejemplo para ellos. Necesitamos serlo, Padre. El propósito de nuestra vida es adorarte, darte gloria, pero también es predicar el Evangelio a toda criatura y mostrar a Cristo a través de nuestros hechos, de nuestros actos, de nuestro testimonio, de nuestra boca. Por eso, Señor, ayúdanos que cuando hablemos, Señor, nuestro corazón esté lleno de ti para que hablemos solamente de ti y de tu grandeza y de tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia. Gracias por tu santidad, por tu omnisciencia, Señor. Gracias por tu soberanía. Gracias por tu amor, tu paz. Todo lo que tú nos entregas, por todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre. Porque te podemos entender y comprender, Señor, que solamente tú quieres el bien para nosotros, nada más. Así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, tú quieres lo mejor para nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Y te damos gracias por todo esto, lo pedimos y lo rogamos y lo entregamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.